En Clave de Derechos, un podcast para repensar las prácticas del INTA desde la interculturalidad. Una serie de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas del INTA, en la que compartimos recursos y herramientas que nos permitan pensar actividades de extensión e investigación con perspectiva intercultural. Hola, ¿cómo están? En nuestros primeros programas te proponemos hablar sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas en la implementación de cualquier acción o política pública que se lleve a cabo en los territorios. Este derecho está ratificado internacionalmente por una norma denominada Convenio 169. Ahora bien, ¿qué es el Convenio 169? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Por qué tenemos obligación de conocerlo y cumplirlo? ¿Qué herramientas nos brinda como investigadores, investigadoras y extensionistas de INTA? Los y las invitamos a conocerlo. Hola, mi nombre es Hernán Coronado, soy oficial especialista para los temas de pueblos indígenas en la OIT y cubro los países de América Latina. El Convenio 169 aborda los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Cabe destacar que la OIT ha señalado que la piedra angular del Convenio 169 es el derecho a la consulta y la participación. Y lo que busca básicamente estos derechos es asegurar que los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo las decisiones que adoptan los gobiernos. Soy Florencia Lance, trabajo en INTA, en la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión, y estoy coordinando la red de abordaje institucional con pueblos indígenas. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas es de cumplimiento obligatorio para todas las agencias estatales, gubernamentales de nuestro país. Es un convenio que surge de un acuerdo internacional en el seno de la OIT y en nuestro país fue ratificado por una ley específica. INTA, como un organismo de gobierno y como una agencia estatal con una territorialidad en todo el país, tiene que asumir su parte, sus competencias en el cumplimiento de este convenio. Si leemos con atención el articulado que propone el convenio 169, vemos que los componentes estratégicos del INTA están atravesados por varios de sus artículos. Principalmente las actividades de investigación-extensión estratégicas de INTA están atravesados por el derecho de los pueblos a decidir sus prioridades de desarrollo, por la obligación de implementar una consulta previa, libre e informada en acciones que se lleven adelante de investigación y de extensión en territorios indígenas. Pero también hay otros artículos. Hay un artículo, el artículo 2, que considero que es fundamental, que lo que propicia es que las agencias estatales actúen de manera coordinada y planificada en territorios indígenas. La red de abordaje institucional con pueblos indígenas del INTA lo que se propone como objetivo es conocer las competencias institucionales que el INTA tiene en el trabajo con pueblos indígenas. Un estudio que implementamos durante 2001 nos permitió darnos cuenta, reconocer también, que en el INTA había mucho trabajo con pueblos indígenas, tanto de investigación como de extensión, pero un bajo conocimiento de las normas que debíamos cumplir. Y es por eso que una de las acciones principales que se propone la red, en articulación con la Gerencia de Formación de nuestra institución, a través del PROCADIS, es la formación específica en el conocimiento del Convenio 169, de todos sus artículos, y en poder comprender cómo hacemos para efectivamente cumplirlo en las actividades cotidianas. Estás escuchando En Clave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA. Hola a todos y a todas, soy Luz Vallejos, antropóloga social, trabajadora territorial de INTA en la Unidad Operativa Pro Huerta de la provincia del Chaco, en Villa Río Bermejito. Desde hace más de 9 años trabajo junto a comunidades del pueblo Com de Villa Río Bermejito y El Espinillo. Mi trabajo consiste en acompañar socioorganizativamente a organizaciones locales de base y asociaciones comunitarias, campesinas e indígenas en el camino de pensar y diseñar estrategias para un mejor vivir comunitario. Muchas veces trabajamos haciendo diagnósticos participativos, formulando proyectos desde la demanda comunitaria, compartiendo espacios interculturales bilingües de formación y capacitación sobre temas relacionados a la agroforestería, a la agroecología, el acceso a agua para el usos múltiples,
el arraigo campesino y desde una perspectiva integral de acceso a derechos. La participación y la consulta son derechos directamente relacionados al reconocimiento constitucional de preexistencia de los pueblos indígenas y son herramientas imprescindibles para respetar la integridad socioorganizativa, económica, política y cultural, pero sobre todo para respetar el derecho a decidir libremente sobre su institucionalidad, su condición política, su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, la consulta es el proceso, es un mecanismo, un procedimiento específico que permitirá dinamizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en todos los niveles de toma de decisiones que sean objeto de la consulta. Llegamos al final del primer episodio de Enclave de Derechos, un podcast que nos invita a repensar las actividades de extensión e investigación de INTA con una perspectiva intercultural. En este primer capítulo conocimos el Convenio 169 como marco legal que establece el derecho a la consulta y la participación como herramienta para desarrollar proyectos de investigación y extensión desde una perspectiva que tenga en cuenta los procesos de organización, desarrollo e institucionalidad de los pueblos indígenas en sus territorios. En el próximo capítulo hablaremos sobre los pueblos indígenas que habitan nuestro país, quiénes son y cómo se organizan en el territorio, las normas que avanzan en el reconocimiento de sus derechos e indagaremos en algunos conceptos centrales en torno a su identidad y a la forma de concebir el desarrollo. Enclave de Derechos es un podcast producido por la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA e INTA Radio.